Me llamo Marcos y tengo 38 años. Vivo en Alcalá de Henares, a las afueras de Madrid. Siempre he sido un tipo tranquilo, de esos que no dan problemas ni buscan historias raras. Trabajo como técnico de mantenimiento en una empresa de climatización. No es el trabajo más emocionante del mundo, pero es estable, bien pagado y me permite estar en casa a una hora decente. Llevo casado 14 años con Lucía, que tiene 36. Nos conocimos en una fiesta universitaria cuando yo estudiaba ingeniería y ella hacía magisterio. No fue amor a primera vista, ni una historia de película, pero sí algo que creció poco a poco. Ella tenía esa forma de hablar pausada, esa sonrisa medio tímida y unos ojos verdes que cuando te miraban de frente te descolocaban. Yo era más bien torpe, nunca he sido un higón, pero con ella todo parecía fluir. Empezamos a salir y, sin darnos cuenta, ya estábamos compartiendo piso y hablando de boda. Nos casamos en 2011. Al principio, como todos, teníamos nuestras discusiones tontas. Pero nos entendíamos. Yo me ocupaba de todo lo técnico de la casa, electrodomésticos, coche, facturas. Ella llevaba la organización, médicos, cumpleaños, comidas familiares. Funcionábamos bien. Sin lujos, sin dramas. Lo que se dice una pareja normal. Tuvimos una hija, Clara, que ahora tiene 9 años. Para mí, ella es lo mejor que me ha pasado en la vida. Siempre lo he dicho, ser padre me cambió. Ya no salgo tanto, ni me gasto el sueldo en tonterías. Estoy centrado en que no le falte de nada, en que crezca en un hogar tranquilo. Lucía trabaja como profesora de primaria en un colegio público del barrio. Tiene jornada reducida, lo que le deja tiempo libre por las tardes. Hace yoga 2 veces por semana, va al gimnasio y a veces queda con sus amigas para tomar café. Lo típico. No soy celoso. Nunca lo he sido. Me parecía ridículo estar revisando su móvil o preguntándole con quién ha estado. Siempre pensé que si alguien quiere engañarte, lo va a hacer igual, aunque le pongas una pulsera con GPS. Y durante muchos años no tuve ningún motivo para sospechar nada. Lucía era cariñosa, atenta, pendiente de nuestra hija y de mí. Teníamos nuestras rutinas, ver series por la noche, pedir comida los viernes, salir a pasear los domingos. Era una vida predecible, sí, pero cómoda. Pero todo eso empezó a cambiar hace más o menos un mes. Al principio fueron cosas pequeñas, tonterías, que si las cuentas por separado no suenan a nada. Pero juntas, joder, juntas empiezan a chirriar. Un martes por la tarde, por ejemplo, me llamó para decirme que iba a quedarse un rato más en el cole porque estaban preparando una reunión de fin de curso. Hasta ahí todo bien. Pero luego, cuando llegó a casa, no traía su mochila del colegio, la que siempre lleva. Le pregunté por ella sin darle importancia, y me dijo que la había dejado en clase sin querer. Raro, porque Lucía es muy maniática con sus cosas. Otro día, el sábado siguiente, se duchó y se arregló como si fuera a una cena de gala. Se maquilló, se puso un vestido que no veía desde hacía años, y me dijo que iba a cenar con las chicas del grupo de yoga. Todo bien, hasta que la llamé a las 11 para saber si iba a tardar, y no me lo cogió. Tardó más de 1 hora en devolverme la llamada, y lo hizo con tono cansado, diciendo que había mala cobertura en el restaurante. ¿Mala cobertura en pleno centro de Madrid? Me intenté convencer de que estaba exagerando. Que era mi cabeza, que estaba paranoico. Pero había más cosas. Empezó a dejar el móvil boca abajo, algo que nunca había hecho. Tenía más bloqueado el WhatsApp que una caja fuerte del banco. Y cada vez que entraba en casa después de salir, tenía esa cara de alguien que intenta actuar normal, pero no lo consigue del todo. Una noche me desperté a las 3 de la mañana y no la encontré en la cama. Me levanté medio dormido,
Fui al salón y la vi en el sofá, con el móvil en la mano, mirando la pantalla con una sonrisa boba. Cuando me vio, lo bloqueó tan rápido que casi le salta el móvil de las manos. Me dijo que no podía dormir y estaba viendo vídeos de TikTok. Pero no tenía los auriculares puestos. Y la tele estaba apagada. Desde ese momento, empecé a observar más. Sin decir nada. Me convertí en ese tipo de marido que siempre he odiado, el que desconfía, el que mira a escondidas, el que intenta pillar a su mujer en una mentira. Me sentía sucio por hacerlo, pero necesitaba saber. Algo dentro de mí me decía que había una verdad esperando a salir. Y no era buena. No le conté nada a nadie. Ni a mi mejor amigo, ni a mi hermano. Me daba vergüenza. Porque si al final era solo una tontería, quedaría como un loco. Pero si no, entonces todo lo que creía que era mi vida podía venirse abajo en cuestión de días. Y fue ahí cuando empecé a hacer algo que nunca imaginé que haría, empecé a revisar su correo cuando se olvidaba la sesión abierta en el portátil. No encontré nada. Pero eso no me tranquilizó, solo me hizo pensar que era más lista de lo que creía. Que lo tenía todo bien escondido. Hasta que llegó el detonante. El punto de no retorno. Algo que no esperaba, que no estaba buscando, pero que me encontró a mí. Y ahí empezó todo. El día que me enteré de todo fue un jueves, y no lo olvidaré nunca porque todo pasó sin que yo lo provocara, sin que estuviera espiando, sin tramas ni sospechas exageradas, simplemente me lo encontré de frente, como si el universo ya se hubiese cansado de verme hacerme el tonto, de fingir normalidad en una casa donde ya no quedaba nada normal. Esa tarde había terminado antes de lo habitual en el trabajo porque se cayó el sistema informático de la empresa y mandaron a todo el mundo a casa para que los técnicos pudieran arreglarlo tranquilos. No se lo dije a Lucía. Pensé que le daría una sorpresa, pasar por el cole a buscarla, tomar algo por ahí como antes hacíamos de vez en cuando, y luego recoger a Clara del inglés. Nada planeado, algo improvisado. Me apetecía verla sin tensión, sin silencios incómodos en la cocina. Solo quería, por un momento, volver a sentir que estábamos bien. De camino al colegio, pensé en llamarla, pero algo me dijo que no, que fuera así, de sorpresa. Cuando llegué, el patio ya estaba casi vacío, era esa hora intermedia en que solo quedan los niños de extraescolares y algún profesor que se queda corrigiendo en clase. Aparqué al lado, bajé y entré por la puerta lateral, que siempre está abierta hasta las 6. El conserje me saludó y le dije que venía a buscar a Lucía. Me hizo una mueca rara, como de no saber qué responder, pero no dijo nada y me dejó pasar. Subí al pasillo donde está su clase, caminando tranquilo, sin ruido, como si de verdad fuera algo cotidiano. Pasé por delante de varias aulas vacías hasta llegar a la suya, y ahí me paré. La puerta no estaba cerrada del todo, y desde donde estaba, se oían voces. Bajé el tono de mis pasos, sin pensarlo, como un instinto. Me acerqué y entonces lo escuché. Una risa de ella, suave, cómplice. No esa risa educada que pone con las madres de Lampa o cuando Clara cuenta algo tonto. No, era otra risa. Y después una voz masculina, muy cerca, hablándole bajo. No entendí las palabras exactas, pero sí el tono. Era demasiado claro. Me quedé ahí un segundo. Podría haberme ido. Podría haber dado 2 pasos atrás, salir del colegio, hacer como que nunca llegué, pero en lugar de eso empujé la puerta. No con violencia, no para armar un escándalo. Solo la empujé, despacio, y me asomé. Y ahí estaba Lucía, sentada en una de las mesas del fondo, no sola, claro. Con ella estaba un tipo que no conocía, pelo castaño, unos 40 y pocos, vestido informal, camiseta y vaqueros, nada de aspecto de profesor. Él tenía una mano sobre su pierna. No una caricia fugaz, no una mano amistosa.
La tenía apoyada, como si ese sitio fuera suyo. Y ella no se la quitaba. Al contrario, parecía cómoda. Él se giró al verme. Ella tardó un segundo más, y cuando me vio, el gesto que puso no fue de susto, ni de culpa, fue de puro terror, como si acabara de darse cuenta del nivel del desastre. Nadie dijo nada durante unos segundos que parecieron minutos. El tipo se apartó de ella lentamente, y Lucía se levantó, torpe, como si no supiera cómo usar las piernas. Me miró como si no supiera qué cara poner. Yo no grité. No golpeé nada. Solo la miré, esperando que hablara. Pero no lo hizo. Fue él quien rompió el silencio. Perdona, tío, empezó a decir, como si eso sirviera de algo. No me hables, le dije sin levantar la voz. Lucía se acercó un paso. Marcos, no es lo que parece. Me reí. En serio, me reí, porque era la frase más absurda que podía haber dicho. A veces uno no sabe qué reacción va a tener hasta que está en el momento exacto, y yo me di cuenta ahí mismo que lo que más me jodía no era lo que había visto, sino que ella pensara que aún podía mentirme como a un crío. ¿No es lo que parece? ¿Qué parece, entonces? ¿Un ensayo de teatro? Le solté, aún con esa risa amarga clavada en la garganta. Ella no respondió. Miró al suelo como una adolescente pillada robando en una tienda. ¿Desde cuándo? Le pregunté, directo. No lo sé, dijo, bajísimo. ¿Cómo que no lo sabes? Desde hace un mes, o dos, no lo sé. Empezamos a hablar, y no fue planeado, Marcos. Yo no quería que esto pasara. Pues pasó, dije. Te vi. No hay excusas. Lo que vi no es discutible. Me fui. No quise escuchar más. No podía. Si me quedaba un minuto más ahí, algo dentro de mí iba a romperse de verdad. Salí del colegio y sentí que todo lo que había construido con ella, con esfuerzo, con años de paciencia, de rutina compartida, de criar a una hija, se había convertido en una especie de teatro barato. Cada gesto suyo, cada cena en familia, cada vez que se rió conmigo en el sofá, todo estaba ahora contaminado por esa imagen que no se me iba de la cabeza. Llegué al coche, me senté y cerré la puerta con fuerza. Ahí sí que solté un golpe al volante. Uno solo, pero seco. Me quedé mirando al frente, y por primera vez en muchos años, no supe a quién llamar. No sabía si contarle a alguien lo que acababa de pasar o guardármelo como un secreto sucio. Pensé en Clara, en cómo iba a explicarle algo así, en cómo iba a mantener la compostura sin decirle que su madre había tirado todo por la borda por un tío al que ni conocíamos. Lucía no me llamó. Tardó 3 horas en aparecer por casa. Yo ya estaba ahí, sentado en el salón, sin televisión, sin música. Ella entró, cerró la puerta con cuidado, dejó las llaves y se quedó en la entrada. No dijo nada durante un rato largo. Solo cuando vio que no iba a ser yo quien hablara primero, abrió la boca. Marcos, quiero explicártelo. ¿Para qué? Le dije sin moverme. ¿Para justificar lo que vi? No es una aventura, no es solo sexo, no te he mentido todos estos años. No ha sido siempre así. ¿Y cómo es ahora? No lo sé. Estoy hecha un lío. ¿Un lío? No parece que estuvieras muy confundida esta tarde. Ahí sí vi algo en su cara. Algo que no era culpa ni arrepentimiento. Era cansancio. Como si todo esto le hubiera pesado más de lo que aparentaba. Como si llevar esa doble vida le hubiera quitado la energía poco a poco. Marcos, te juro que no lo planeé, que no quería hacerte daño. Pues lo has hecho. Y mucho. Me levanté, fui a la habitación, cogí una maleta pequeña, metí algo de ropa, el cargador del móvil y me fui. No le dije a dónde iba.
Ni ella lo preguntó. Esa noche dormí en casa de mi hermano. Ni siquiera le conté todo, solo le dije que necesitaba dormir fuera. Me dejó el sofá y no hizo preguntas. Esa fue la noche más larga que recuerdo. Y ahí entendí que ya no había vuelta atrás. Volví a casa 2 días después, no porque quisiera, sino porque tenía que enfrentar lo que había empezado, porque huir no arregla nada y porque Clara no tenía culpa de que 2 adultos hubieran destrozado todo en menos de un mes. Cuando abrí la puerta, la casa estaba demasiado ordenada, ese orden falso que solo aparece cuando alguien intenta controlar algo que ya se le ha ido de las manos. Lucía estaba sentada en la mesa del comedor, con las manos cruzadas y la espalda recta, como si estuviera esperando a que un juez entrara por la puerta y dictara sentencia. No me saludó. Yo tampoco. Dejé las llaves, el móvil y la chaqueta en el aparador y me senté frente a ella sin pedir permiso, mirándola como se mira a alguien que ya no reconoces del todo, alguien que comparte tu espacio pero no tu vida. Tenemos que hablar, dijo ella al cabo de un rato, con una voz que intentaba sonar firme, pero no lo conseguía. Habla, le respondí, ya has tenido tiempo para ensayar. Eso la hizo apretar los labios. Se notaba que había preparado un discurso, que había pensado cada frase, cada pausa, como si esto fuera una reunión importante en el trabajo y no la conversación más sucia y dolorosa de nuestras vidas. No te engañé por diversión, ni porque me aburrieras, ni porque tú hicieras algo mal, empezó. No es justo que pienses eso. No estoy pensando nada, le dije, estoy escuchando lo que dices. De momento. Me sentía sola, continuó. Tú siempre estabas cansado, siempre pensando en el trabajo, en arreglar cosas, en cumplir horarios. Yo sentía que ya no me mirabas como antes. Ahí noté como algo dentro de mí empezaba a hervir, no de golpe, sino despacio, como una presión que va subiendo sin avisar. ¿Y eso te dio derecho a follarte a otro en un aula? Le solté sin levantar la voz, pero marcando cada palabra. ¿Eso era la solución? Se levantó de la silla de golpe. No me hables así, dijo. No sabes lo que he pasado estos meses. Claro que no lo sé, respondí, poniéndome también de pie, porque mientras yo me partía la espalda para que no nos faltara nada, tú estabas muy ocupada ocultándome cosas. No me pongas como la mala de la película, Marcos, porque no es tan simple. Si lo es, le dije. Es muy simple. O eres leal o no lo eres. Todo lo demás son excusas para dormir tranquila. Ella empezó a llorar, pero no era un llanto descontrolado, era un llanto contenido, como si también eso estuviera calculado. Me di cuenta entonces de algo que me dolió más de lo que esperaba, y fue ver que no estaba destrozada por haberme hecho daño, sino por haber sido descubierta. ¿Quién es? Le pregunté. Se llama Javier. ¿Casado? No. ¿Sabe que tú sí? Sí. Perfecto, dije. Un tipo de primera. Lucía me miró con rabia. No te burles, por favor. No me burlo, le respondí. Estoy tomando nota. El silencio que vino después fue pesado. Se oía el reloj del salón marcando los segundos, uno detrás de otro, como si cada tic fuera un recordatorio de lo que ya no tenía arreglo. Me acerqué un poco más a ella. No con intención de tocarla, sino para que no pudiera esconderse detrás de la mesa ni de la distancia. Quiero saberlo todo, le dije. Desde el principio. Sin cuentos. Sin maquillaje. Si me mientes ahora, no habrá segunda oportunidad para nada. Suspiró, se pasó la mano por la cara y empezó a hablar. Me contó que lo conoció en una formación del colegio, que al principio solo hablaban por trabajo, que luego empezaron a tomar café, que ella se sentía escuchada, valorada, deseada. Me habló de mensajes, de encuentros rápidos, de tardes que me decía que tenía reuniones y no las tenía.
Cada frase era un golpe seco. No me derrumbaba, pero me iba vaciando por dentro, como si alguien estuviera sacando piezas de un sitio que ya no podía rellenarse. ¿Clara lo sabe? Le pregunté cuando terminó. No, por Dios, no, dijo alarmada. Nunca haría algo así. Ya, respondí. Eso es lo que más te preocupa ahora. Eso la hizo perder la compostura. No te atrevas a decir eso, gritó. No tienes ni idea de lo que siento por nuestra hija. Entonces explícame cómo has sido capaz de hacer algo que podía destruir su familia, le dije, alzando la voz por primera vez. Explícamelo despacio, para que lo entienda bien. Se llevó las manos a la cabeza. Porque no pensaba que llegaríamos a esto. Gritó. Pensé que podría arreglarlo, que era algo pasajero. Las infidelidades no son pasajeras, le respondí. Son decisiones. Y tú decidiste. La discusión subió de tono. Hubo reproches, palabras feas, cosas que nunca se dicen en una pareja que se respeta. Me dijo que yo me había convertido en alguien distante. Yo le dije que ella se había convertido en alguien en quien no podía confiar ni para contar la hora. En un momento dado, golpeé la mesa con la mano abierta, no para asustarla, sino porque necesitaba sacar toda esa rabia de algún sitio. Ella dio un paso atrás, como si de repente yo fuera un desconocido. ¿Vas a pegarme ahora? Me soltó. Eso fue lo que terminó de romperlo todo. No vuelvas a decir eso en tu puta vida, le dije. No me compares con lo que tú has hecho. No mezcles las cosas. Se quedó callada. Yo respiré hondo, intentando no perder el control. No quería convertirme en algo que no era. Pero tampoco iba a seguir tragando. Esto se acabó, le dije. No como tú quieres, no cuando tú decidas. Se acabó ahora. ¿Qué quieres decir? Preguntó, con la voz temblorosa. Quiero decir que no voy a hacer el papel de marido comprensivo, respondí. No voy a aceptar medias verdades ni promesas vacías. Has roto algo que no se arregla con disculpas. ¿Te vas a ir? Preguntó. No, le dije. No voy a desaparecer para que tú te quedes con todo como si nada. Esta vez no. Ella me miró sin entender del todo. Yo sí tenía claro lo que estaba diciendo. Por primera vez desde que descubrí todo, sentí que recuperaba algo de control, no por venganza todavía, sino porque había dejado de justificarla en mi cabeza. Vamos a hacer esto bien, continué. Por Clara. Pero no vamos a fingir que aquí no ha pasado nada. Y no voy a quedarme de brazos cruzados mientras tú decides qué hacer con tu vida. Marcos, por favor, dijo, acercándose, dame tiempo. El tiempo se acabó, le respondí. Ahora empieza otra cosa. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. No hubo abrazos, ni consuelo, ni tregua. Solo dos personas compartiendo un techo por obligación, no por amor. Y mientras estaba tumbado en la cama, mirando al techo, entendí algo muy claro, algo que hasta ese momento no había querido aceptar. No solo me habían engañado, me habían subestimado. Y eso no iba a quedar así. La noche que dormimos separados fue distinta a todas las anteriores, no por la incomodidad del sofá o la distancia física entre nosotros, sino porque fue la primera vez en 14 años que sentí que ella no era parte de mi vida, que lo que habíamos construido juntos ya no tenía sentido. A la mañana siguiente me desperté antes de que Clara saliera de su cuarto. Preparé café en silencio, sin encender la radio, sin revisar el móvil. Necesitaba pensar con claridad, pero no desde el dolor ni desde la confusión, sino con la mente fría, porque entendí que si quería salir de esto sin quedar destrozado, tenía que actuar como si todo lo que viniera fuera parte de un plan y no una improvisación desesperada. Lucía bajó a la cocina casi una hora después.
Entró sin mirarme, cogió una taza, sirvió café y se sentó frente a mí sin decir palabra. No hacía falta hablar. Ya estaba todo dicho. No había nada nuevo que explicar, ninguna disculpa que fuera a suavizar lo que había pasado. Yo la observé un momento, no con rencor, sino con esa mezcla entre decepción y calma que aparece cuando uno ya no espera nada de alguien. Hoy me quedo en casa, le dije sin apartar la vista de la taza. Tengo cosas que hacer. Ella asintió sin preguntar nada, como si supiera que cualquier intento de conversación sería ignorado. Desayunamos en silencio hasta que Clara bajó corriendo porque llegaba tarde. Le di un beso en la cabeza, le pregunté si tenía todo lo del cole y le aseguré que la iría a recoger yo esa tarde. Me miró raro, como sorprendida, pero no dijo nada. Lucía la llevó, y cuando volvió, yo ya estaba en el despacho, revisando papeles que hasta entonces no había querido tocar. Teníamos una hipoteca a medias, cuentas conjuntas, seguros, y una lista de pagos domiciliados que ella manejaba. Todo eso tenía que cambiar. No iba a dejar que alguien que había traicionado mi confianza siguiera decidiendo sobre mi dinero o mi vida. Lo primero que hice fue ir al banco. Abrí una cuenta nueva solo a mi nombre, con una parte del dinero que habíamos ahorrado juntos. No era gran cosa, pero me alcanzaba para pagar un alquiler y sobrevivir un par de meses y todo se iba al carajo. Luego pedí cita con un abogado, uno que me recomendó un amigo que se había divorciado el año pasado y que había quedado bastante bien parado. No le dije todo en esa primera llamada, solo que necesitaba asesoría para una separación y que prefería hacerlo todo con calma, sin escándalos, pero dejando claro que no iba a ser el tonto de la historia. Al volver a casa, Lucía no estaba. Dejó una nota diciendo que había salido a comprar, como si eso compensara el hecho de que cada vez que cruzábamos palabra era para dejar claro que la confianza ya no existía. Me encerré en el despacho y revisé todos los correos del último año. Quería entender si había señales que se me habían pasado por alto, si había algo que indicara que todo esto venía de lejos. No encontré gran cosa. Ella había sido cuidadosa. Ningún mensaje sospechoso, ninguna alerta. Su correo era limpio, como si supiera que en algún momento lo revisaría. Eso me confirmó algo que ya venía intuyendo: esto no era un error, no era un desliz, era una decisión consciente, medida, sostenida en el tiempo. Y si ella había tenido el derecho de mentirme, yo tenía el derecho de tomar el control de mi vida sin avisarle. A las 5 fui a buscar a Clara al colegio. Le pregunté cómo le había ido el día, hablamos de una presentación de ciencias que tenía la semana siguiente y le prometí ayudarla. Quise que notara que yo seguía ahí, que nada en su vida iba a cambiar por culpa de los errores de su madre. Esa era mi prioridad, que no se rompiera lo único que valía la pena de verdad. Al llegar a casa, Lucía estaba en el salón, con el portátil sobre las piernas. Me vio entrar, pero no dijo nada. Clara subió a su cuarto. Yo me senté en el sofá frente a ella. Ya tengo abogado, le dije. Esto va en serio. Ella cerró el portátil con cuidado. ¿Así, sin hablarlo? Llevamos días hablando. No hay más que decir. No voy a compartir la cama con alguien que eligió mentirme. ¿Y qué quieres hacer? ¿Separarnos ya? ¿Divorciarnos? Quiero que salgamos de esto con lo mínimo de daño posible para Clara. Pero sí, esto se terminó. No hay marcha atrás. No quiero perder lo que tenemos, Marcos. Ya lo perdiste. Ella bajó la cabeza, se llevó las manos al rostro y se quedó así un rato largo. No lloraba. Solo estaba superada, agotada quizás, pero no arrepentida. Yo la miraba sabiendo que ya no había nada que rescatar, ni siquiera la imagen de familia. Lo que quedaba eran restos, estructuras vacías. Quise que sintiera que yo no iba a arrastrarme,
que no iba a dejar que lo que ella había hecho quedara como una etapa complicada. No. Era una traición, y como tal, iba a tener consecuencias. Esa noche hice algo que llevaba varios días pensando. Entré en su portátil cuando se durmió, no para revisar sus mensajes, sino para imprimir los archivos de nuestras cuentas, de los seguros, de la hipoteca, todo lo que pudiera necesitar el abogado para demostrar que yo había sido el que sostuvo esa casa mientras ella se dedicaba a tener aventuras con Javier, ese tipo sin apellido que había entrado en mi vida sin permiso. Imprimí todo, lo ordené, lo guardé en una carpeta, y la metí en el maletín con el que iría al despacho legal al día siguiente. Antes de acostarme, pasé por su cuarto. Ella dormía de lado, abrazada a una almohada como si eso reemplazara el espacio que yo ya no ocupaba. La miré un segundo, sin tristeza. Solo con esa claridad que uno siente cuando ya no queda nada que proteger. Cerré la puerta y me fui a dormir. A la mañana siguiente, antes de salir, dejé una hoja en la mesa. Tenía 2 columnas, una con las cosas que quería que se repartieran, y otra con las que me quedaba yo. No era un documento legal, ni pretendía que lo fuera. Era solo la forma de dejar claro que no iba a permitir que ella manejara ni un detalle más. Al llegar al bufete, el abogado me escuchó sin interrumpir, tomó nota, revisó los papeles y me dijo que no había problema en iniciar una separación formal mientras seguíamos compartiendo casa por el bien de Clara. Me habló de plazos, de custodia, de la posibilidad de vender el piso más adelante. Yo asentía sin emoción, porque ya había tomado la decisión antes incluso de sentarme ahí. No estaba pidiendo opinión. Estaba informando. Volví a casa con una copia del acta que íbamos a firmar en los próximos días. Al entrar, Lucía me esperaba con la hoja que había dejado en la mesa. Me preguntó si de verdad pensaba que podíamos seguir viviendo juntos durante ese proceso. Le dije que por Clara, sí. Pero que no me hablara como esposa. Que no me pidiera nada que no fuera estrictamente necesario. Y que no lo llevara todo como si esto fuera un error que se podía olvidar con el tiempo. Esa tarde, mientras Clara hacía deberes y Lucía cocinaba en silencio, sentí por primera vez en muchos días una calma real. No era felicidad. No era alivio. Era otra cosa. Era saber que la venganza no siempre es gritar o destruir, a veces es quedarse quieto, tomar el control y demostrar que uno puede cerrar un ciclo sin tener que pedir permiso. Habían pasado 5 días desde la conversación con el abogado y todo dentro de la casa funcionaba como una especie de acuerdo tácito de no cruzar líneas. Clara no se daba cuenta del todo, pero sí percibía el ambiente tenso, la forma en que yo hablaba sin mirarla a los ojos a su madre o como Lucía se limitaba a responder con frases medidas, sin reproches ni cariño. Por las noches, cada uno se encerraba en su cuarto, y durante el día, la coordinación era mínima, lo justo para no alterar demasiado la rutina de nuestra hija. No había insultos ni discusiones, pero tampoco ninguna señal de que algo pudiera repararse. Yo esperaba la cita con el notario para la firma del acuerdo de separación, mientras preparaba en silencio lo que sería, no una venganza impulsiva ni una reacción exagerada, sino una devolución justa de lo que me había hecho. Porque ella se había adelantado a destruir lo nuestro sin tener que dar la cara hasta que la pillé, y yo no estaba dispuesto a que su imagen ante los demás quedara intacta, como si nada hubiera ocurrido. Un sábado por la mañana, le pedí a mi madre que se quedara con Clara, le inventé que íbamos a tener una conversación necesaria, y preferí que nuestra hija no escuchara nada. Lucía bajó de su cuarto algo desconcertada al ver que mi madre ya estaba en la puerta esperándola con la mochila y la bicicleta. Se despidió de Clara con un beso frío y luego me miró, sin saber exactamente qué estaba pasando. Le dije que se sentara en el salón, que necesitábamos hablar con claridad, y sin levantar la voz, sin darle la oportunidad de interrumpirme, le solté lo que llevaba días preparando con cuidado. Le conté que tenía copias de todos los movimientos bancarios desde el inicio de su aventura con Javier,
que había detectado transferencias poco comunes que coincidían con las fechas de sus supuestas salidas con amigas, que también había solicitado un informe completo de su historial de llamadas y mensajes, no por necesidad legal, sino por necesidad moral, y que tenía suficiente información como para dejar claro ante un juez que ella había llevado una doble vida mientras yo cargaba con toda la responsabilidad de la casa. Lucía se puso tensa, intentó explicar que nada de eso era ilegal, que yo no tenía derecho a espiar su vida privada, pero no le di espacio a que girara la conversación. Le dije que ya no me interesaba si era legal o no, que mi objetivo no era demandarla, sino desenmascararla ante quienes todavía creían que ella era una mujer ejemplar, una madre dedicada y una esposa fiel. Y ahí, por primera vez, noté cómo su expresión cambiaba de la culpa al miedo. Me preguntó qué pensaba hacer exactamente, si quería arruinar su trabajo o si iba a contarle todo a su familia. Le respondí que no iba a arruinarle nada, que simplemente iba a decir la verdad. Que si alguien me preguntaba, no iba a protegerla ni a callar como ella seguramente esperaba. Que si nuestros amigos comunes querían saber por qué nos separábamos, les iba a contar lo que vi con mis propios ojos. Y que si su querido Javier se atrevía a aparecer en casa o cerca de Clara, iba a dejar en claro, con pruebas en mano, que ese tipo participó conscientemente en la destrucción de una familia con una menor de por medio. Ella intentó mantener la compostura, pero su voz ya no tenía fuerza. No puedes hacer eso, Marcos. Nos vamos a hundir todos. No, Lucía. Tú decidiste esto. Yo solo estoy recogiendo los pedazos. Y ya me cansé de ser el único que paga. ¿Y a quién vas a contárselo? ¿A mi madre? ¿A tus padres? ¿A los amigos de Clara? A quien me lo pregunte, le respondí. Ya no tengo motivos para protegerte. Lucía se quedó callada durante unos segundos. Después se levantó, fue a la cocina, sirvió un vaso de agua y volvió al salón con otra actitud, como si intentara retomar el control. Me preguntó qué esperaba de todo esto, si solo quería hundirla o si había algo más detrás. Le dije que lo que quería era que asumiera las consecuencias, que dejara de actuar como si todo pudiera solucionarse con un cambio de actitud. Le dije que me dolía más su falta de honestidad después de ser descubierta que la infidelidad en sí misma. Que si al menos hubiese tenido la valentía de enfrentar las cosas desde el principio, quizás todo habría sido distinto. Pero no. Ella eligió el engaño, eligió la comodidad de una doble vida, y ahora iba a vivir con eso. Pasamos el resto del día en completo silencio. Cada uno en su rincón. Al día siguiente, recibí un mensaje de su hermana, preguntándome si era verdad lo que había escuchado, que Lucía y yo estábamos en proceso de separación. Le dije que sí, y cuando me preguntó qué había pasado, le respondí con una frase, pregúntale a ella. No me hizo falta decir más. Bastaron 30 minutos para que Lucía entrara a mi despacho hecha una furia, acusándome de exponerla, de haberla dejado en ridículo frente a su familia. Yo no me moví de la silla. La miré fijo y le dije que si de verdad quería hablar de vergüenza, que volviera a recordar lo que hizo en ese aula del colegio. Ahí terminó la discusión. Se fue sin decir nada más. Esa misma noche, antes de que Clara se fuera a dormir, me pidió si podíamos hablar los tres. Fue la primera vez que ella notó algo más profundo que un mal ambiente. Nos sentamos en la cocina. Ella en el medio, mirándonos como si buscara algo de equilibrio entre dos padres que ya no funcionaban juntos. Le dijimos que íbamos a separarnos, que no era su culpa, que la queríamos y que íbamos a estar ahí para ella siempre. Lucía intentó explicar algo, pero yo le toqué el brazo suavemente para detenerla. No era el momento de discursos. Clara solo necesitaba saber que no iba a perder a ninguno de los dos, y eso fue lo único que valía la pena repetirle. Después de que ella subió, Lucía me preguntó si de verdad pensaba seguir adelante con todo. Le dije que sí.
que no había vuelta atrás. Que esto ya no se trataba de perdonar o no, sino de recuperar la dignidad. Me preguntó si aún la odiaba. Le respondí que no, que lo que sentía ya no era odio, sino algo peor, indiferencia. Porque cuando uno deja de sentir algo por quien un día fue todo, ya no hay lugar para nada más. Ahora estoy a días de firmar el acuerdo. Tengo todo preparado. Ya busqué un piso cerca, sencillo, pero cómodo, donde Clara pueda venir los fines de semana y quedarse conmigo. Le pedí al abogado que dejara por escrito que la prioridad era no cambiar la rutina escolar de nuestra hija, pero que mi tiempo con ella iba a ser sagrado. No quiero una pelea legal, no quiero más reproches, solo quiero cerrar este capítulo sin deberle nada a nadie. Una semana después firmamos los papeles. Fue en un despacho frío, de esos que no parecen pensados para que dos personas que compartieron media vida se miren durante media hora como si fueran completos desconocidos. El abogado puso delante de nosotros los documentos y explicó cada cláusula sin emoción, como si estuviera leyendo una receta. Yo ya lo había repasado todo 3 veces, sabía lo que estaba aceptando y lo que estaba renunciando. No necesitaba más vueltas. Lucía lo firmó antes que yo. No hizo preguntas. No puso objeciones. Solo firmó con esa expresión que ya le había visto varias veces en las últimas semanas, mezcla de resignación y cansancio, como quien asume algo inevitable. Cuando fue mi turno, tomé el bolígrafo, leí una vez más mi nombre completo en esa hoja, y lo firmé sin titubeos. No tembló mi mano, no sentí nudo en la garganta, no hubo ninguna imagen en mi cabeza de nuestros momentos felices, porque ya no quedaba ninguno que no estuviera contaminado por todo lo que vino después. Al salir del edificio, no dijimos nada. Caminamos por la acera uno al lado del otro, con ese silencio incómodo que solo existe entre quienes alguna vez fueron pareja. Ella se detuvo antes de llegar a la esquina. Me dijo que necesitaba hablar conmigo a solas, sin abogados, sin testigos, sin formalidades. Le dije que me parecía bien, que era mejor cerrar todo con una conversación real que con un trámite. Así que quedamos en el parque donde Clara solía jugar de pequeña, ese que queda cerca de la biblioteca municipal. Al día siguiente, a las 7 de la tarde, nos sentamos en un banco de piedra sin respaldo, los dos mirando hacia la zona de columpios vacía. Lucía fue la primera en hablar. Me dijo que no esperaba que las cosas terminaran así, que nunca imaginó que el daño sería tan grande ni que lo que empezó como un escape se convertiría en una fractura sin arreglo. Me dijo que había confundido sentirse viva con estar bien, que pensó que volver a sentirse deseada le daría sentido a algo que ya venía apagándose dentro de ella. Yo no le respondí. Quería que soltara todo lo que tuviera guardado. Me dijo que nunca pensó que yo tomaría tantas decisiones tan rápido, que creyó que me enojaría unos días, que dormiría fuera una semana, pero que luego volvería como siempre, tragándome el orgullo para no romper lo que teníamos. Le dije que esa versión mía ya no existía. Que el tipo que callaba, que aguantaba, que pensaba en todos menos en sí mismo, había muerto el día que la vi con ese tipo en el colegio. Ella bajó la cabeza. No lloraba. No tenía lágrimas. Solo hablaba desde la conciencia de que ya no había forma de frenar nada. Me preguntó si pensaba rehacer mi vida pronto, si ya había conocido a alguien. Le dije que no, que apenas estaba empezando a reconocerme en el espejo de nuevo, que no me interesaba sumar otra persona a este desastre emocional. Me dijo que tenía miedo de que Clara me viera como el fuerte y a ella como la responsable de todo. Le respondí que eso no dependía de mí, que lo que nuestra hija pensara en el futuro iba a depender de lo que ella demostrara, no de lo que yo dijera. Me preguntó si pensaba decirle a Clara lo de Javier. Le respondí que no, al menos no por ahora, que una niña no necesita cargar con la decepción de uno de sus padres tan pronto. Pero también le dejé claro que si ella intentaba contarle una versión falsa de lo que pasó, yo no iba a quedarme callado.
Lucía entonces se giró hacia mí por primera vez en toda la conversación. Me dijo que no tenía la cara para pedirme perdón, pero que lo hacía igual, no porque pensara que eso fuera a arreglar algo, sino porque necesitaba decirlo. Me dijo que me falló, que destruyó la única cosa estable que tenía en su vida, y que cada vez que Clara le pregunta si vamos a volver, se le parte algo por dentro. Yo la escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le dije que aceptaba sus disculpas, no porque todo estuviera perdonado, sino porque no quería seguir viviendo con rencor. Le dije que lo único que me importaba de ahora en adelante era mantener una relación madura por el bien de nuestra hija, que todo lo demás ya no era relevante. Me preguntó si la odiaba. Le respondí que no se puede odiar a alguien tanto tiempo, que eso desgasta más de lo que uno cree. Pero que tampoco iba a olvidar lo que había hecho, que simplemente ahora me tocaba aprender a convivir con eso. Le dije que no tenía intención de destruirla, ni de hablar mal de ella con nadie, pero que si alguna vez sentía que mentía sobre lo que pasó, iba a defenderme con hechos, no con palabras vacías. Ella asintió. Me preguntó si le guardaba rencor a Javier. Le dije que no, que él era un síntoma, no el problema, que si no hubiera sido él, habría sido otro. Porque el problema no era él. El problema fue que ella dejó de luchar por lo nuestro sin decirme nada. Nos quedamos en silencio un rato más, hasta que empezó a bajar la luz del día. Nos levantamos del banco sin decir adiós. Ella se fue por un camino, yo por otro. No hubo abrazos, ni manos que se rozaran, ni promesas de mantenernos cerca. Solo una despedida sin palabras, como las que hacen quienes ya entendieron que nada se va a reparar. Volví a casa, me duché, preparé algo de cenar, y luego me senté en el sofá con Clara a ver una película que le gustaba. Durante los créditos, me preguntó si su madre y yo íbamos a seguir siendo amigos. Le dije que sí, que íbamos a intentarlo. Me abrazó y apoyó la cabeza en mi hombro. No preguntó más. No necesitaba respuestas, solo seguridad. Y esa, al menos, podía dársela. Días después, me mudé al piso nuevo. Era pequeño, pero estaba limpio, en una zona tranquila y cerca del colegio de Clara. Puse una cama para ella, un escritorio, y le compré una lámpara de esos personajes que le gustan. Cada vez que venía a dormir, decoraba un poco más el cuarto con sus dibujos, sus libros, sus cosas. Poco a poco, el lugar empezó a parecer un hogar. Lucía y yo seguimos comunicándonos por lo básico. Coordinamos horarios, entregas, reuniones. No hay discusiones, pero tampoco complicidad. Y eso está bien. Yo no busco venganza. No me interesa verla arrastrarse ni arrepentirse públicamente. Lo que quería era dejar claro que no me iba a quedar callado, que no iba a aceptar la traición como un error sin consecuencias. Ahora, cada día intento volver a mí. Estoy aprendiendo a estar solo, a escuchar el silencio sin que duela, a ocupar los fines de semana sin sentir que falta alguien en la mesa. A veces me preguntan si aún la amo. Les digo que no lo sé. Que quizás amé la idea de lo que fuimos, pero que lo que quedó no merece nostalgia. Lo único que sé con certeza es que no me traicioné a mí mismo. Y eso es lo único que importa ahora.